computer. Ok, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Frick. Soy tesorero de la Fundación Venezuela Esequiba y hoy los acompaño como moderador de nuestra tercera entrevista con el doctor Rafael Ruano. En esta oportunidad hablaremos sobre la situación actual de la reclamación por la Guayana Esequiba que Venezuela, nuestro país, mantiene con la República Cooperativa de Guyana. Nuevamente queremos agradecerle al doctor Rafael Ruano por acompañarnos en esta tarde y esperamos que la presentación sea del agrado para todos nuestros oyentes. Asimismo, les invitamos a compartir el enlace para que sus amigos y familiares puedan sumarse a esta presentación que estará sumamente interesante. Y sin más que decir, comencemos. Bueno, doctor Ruano, a ver, háblenos un poco. Sabemos que hoy en día la reclamación está en manos de la Corte Internacional de Justicia luego de que Guyana introdujo la demanda. En primer lugar, la Corte Internacional de Justicia declaró que tenía que determinar si tenía jurisdicción o no para reconocer el caso. Y el pasado 18 de diciembre de 2020 determinó que sí lo tenía. Actualmente, Venezuela se declaró que no reconoce la decisión de la Corte y mantiene su postura firme de no reconocer de ninguna manera la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, mientras que por el otro lado, Guyana sostiene que va a ir a mantener a cumplir con los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia y determinar el caso por allí. Recordamos a todos que actualmente la Corte Internacional de Justicia declaró que tiene jurisdicción para reconocer si el laudo arbitral de París de 1899 es válido o no. Y bueno, eso es lo que se encuentra actualmente decidiendo. Bueno, sin más que decir, doctor Ruano, tiene la sala. Gracias. Bueno, estimados amigos, buenas tardes. Con gran gusto estamos por acá de nuevo para aclarar y para hacer comentarios y para exponer la situación actual de la reclamación de la Guayana Esequiba. Vamos por lo primero. La Corte Internacional de Justicia es un órgano de las Naciones Unidas. Vamos a explicar un poco qué es esa Corte. Pues la Corte y a lo mejor hay alguna duda sobre eso. Es un organismo de las Naciones Unidas diseñado precisamente para que los estados, los países, resuelvan, diriman sus controversias. Eso está abierto a los estados, no para que litiguen las personas, exclusivamente entre estados. Miembros o no miembros, incluso países que no sean miembros de las Naciones Unidas, también pueden adherirse a la jurisdicción de la Corte. Entonces, esa Corte surge a raíz de la creación de las Naciones Unidas por la Conferencia de San Francisco en 1945. Sin embargo, existía antes bajo otro nombre, Corte Permanente de Justicia Internacional. Era lo mismo bajo ese nombre que funcionaba bajo el espacio de lo que fue la Sociedad o Liga de las Naciones, que fue aquel organismo que funcionó entre 1920 hasta 1945, cuando fue sustituido por la Organización de las Naciones Unidas al finalizar la Segunda Guerra Mundial. De manera que la Corte Internacional de Justicia tiene una vieja data, incluso bajo otro nombre, pues. Resulta que la Corte, todos los países miembros de las Naciones Unidas, por ser miembros de las Naciones Unidas y haber suscrito la Carta, el haberse adherido, obviamente, son partes de la Corte, porque no puede ser que uno se adhiera a una organización y a una parte sí y a una parte no. Sin embargo, el ser parte del Estatuto de la Corte no implica, aquí viene el detalle, no necesariamente obliga a los estados a aceptar la jurisdicción de la Corte, y eso hay que tenerlo muy claro, porque por ahí hay confusiones, hay personas que dicen por aquí y por allá que es obligatorio, que todos los países deben aceptar lo que diga la Corte y por aquí y por allá, y eso es absolutamente falso. Fíjense ustedes. Les voy a leer el artículo 92. Tengo en la mano el propio estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Funcionará de conformidad con el estatuto anexo
está basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que es la que yo les acabo de mencionar, que era el nombre anterior que tenía, y que forma parte integrante de esta carta. ¿Perdón? Se refiere a la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué dice el artículo 93? Que esto es muy importante. Todos los miembros de las Naciones Unidas son, de hecho, o sea, ipso facto, de hecho, partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y aquí hay un comentario que yo repito, que no está escrito acá, pero es el que yo les hice. El hecho de ser parte no implica reconocimiento de jurisdicción. Y la prueba más evidente de que el hecho de ser parte, por ser miembro de las Naciones Unidas, obviamente, no necesariamente obliga a aceptar o admitir la jurisdicción de la Corte, lo tenemos en la Conferencia Panamericana de 1948 en Bogotá. ¿Qué ocurrió en la Conferencia Panamericana de 1948 en Bogotá? Que un grupo bastante numeroso de países americanos de todo el continente norte, centro y suramérica, presentes en la Conferencia Panamericana, manifestaron en un comunicado allí que no aceptaban la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, cada uno por sus razones, etcétera, etcétera, alegando que las diferencias se pueden resolver a través de la negociación, a través de medios diplomáticos por otra vía y no necesariamente por vías judiciales, entre los países que no reconocieron desde 1948, cuando iniciándose la Corte Internacional de Justicia. Venezuela es uno de los países que jamás, desde ese momento, dijo que no aceptaba la jurisdicción de la Corte. Canadá tampoco, los Estados Unidos de América tampoco, México tampoco, y así la lista, vamos a hacer una lista de países que no. De manera que eso quedó claro y establecido, y ha sido una continua y permanente política de Estado de Venezuela como país de la comunidad internacional, el no reconocer ninguna jurisdicción o no presentar ninguna litis, ninguna situación ante ese organismo. De manera que eso no es nada nuevo, ni es ninguna novedad. Y Venezuela no es el único país de la comunidad internacional que no reconoce la jurisdicción de la Corte. Hay una larga lista. Les voy a mencionar dos que tienen bastante peso en la comunidad internacional y que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ni los Estados Unidos de América, ni la República Popular China reconocen la jurisdicción de la Corte. Así que saquen su conclusión por ahí. Continuamos. Entonces, ¿qué ocurre a partir de este momento? ¿Qué está sucediendo? Todos sabemos que el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, el actual, ratificó lo que había decidido en sus últimos días de mandato el anterior secretario Ban Ki-moon, de que como no funcionó el mecanismo de mediación al cual se le dio muy poco tiempo, que dio Dag Halvor Nylander, el diplomático noruego, el hombre dijo que se fueran a la corte. A sabiendas de la oposición de Venezuela y que Venezuela no reconoce la jurisdicción. Desde ese momento, Guyana, yo me imagino que Guyana vio como coronada su vieja ambición de más de 50 años, que siempre ha sido desde el primer momento, desde que se firmó el Acuerdo de Ginebra en el año 66, de que el asunto pasara a la Corte para resolver no la obligación del Acuerdo de Ginebra, que todos sabemos cuál es, que hay que buscar un arreglo práctico y satisfactorio, sino que Guyana siempre ha intentado desde el primer momento, y tiene 50 años y más con eso, pretender que hay que validar el laudo, o sea, que la Corte decida si ese laudo fue válido o no fue válido, lo cual está fuera totalmente del ámbito del Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra, repito, ya me canso de repetirlo, no se firmó para validar o no validar el laudo, sino para buscar una solución diferente al laudo. El laudo quedó fuera, el laudo no existe. Repito, lo que existe es el Acuerdo de Ginebra. Y si validar o no validar el laudo no incide ni una cosa o la otra en la premisa y en la obligación pertinente del Acuerdo de Ginebra, el cual está obligado a cumplir tanto Venezuela como Guyana y también obviamente en el momento inicial el propio Reino Unido, que no debemos olvidar que es parte también del Acuerdo de Ginebra. Bien, Guyana se va a la Corte muy emocionada, me imagino yo, ante el hecho de la insólita decisión de Ban Ki-moon, ratificada por Antonio Guterres, que es irregular, porque debió haberle consultado a las partes y a sabiendas de la oposición de Venezuela,
sospechosamente favorece la posición de Guyana, que quería ir a la Corte, y no busca un mecanismo diplomático, que no se habían agotado los mecanismos diplomáticos, como nombrar un mediador a tiempo completo. ¿Por qué no lo hizo? Me pregunto yo. No lo sé, pero no lo hizo. Segundo lugar, esto es un asunto netamente jurídico, por lo menos aclararlo desde este punto de vista. Miren, señores, el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que es el que se refiere a la solución pacífica de controversia, señala una serie de mecanismos o de métodos que yo creo que ya todos conocemos, porque esos métodos se dividen en dos partes, en dos grupos: los medios o métodos diplomáticos y los métodos jurídicos o judiciales. ¿Cuáles son los métodos diplomáticos? La conciliación, la mediación, la investigación, la negociación, que por ideal es el ideal método de resolver controversias de una manera diplomática, es negociando. Y los métodos judiciales, fuera del ámbito diplomático, que ya son por tribunales, son la investigación no, son la corte, o sea, el arbitraje a través de este caso de la corte, y un arreglo judicial, que también es un método que no es exactamente un arbitraje, pero es la creación de una corte ad hoc por parte de los países demandantes, que se ponen de acuerdo en nombrar una corte ad hoc para que resuelva la controversia de manera compulsiva, o sea, por un procedimiento jurídico. Entonces, estos son entonces la pregunta que uno se hace inmediatamente es la siguiente: ¿por qué recurrir de inmediato a un método, a un medio judicial, cuando los medios diplomáticos no se habían agotado? En primer lugar, eso ya genera cierta sospecha, cierta suspicacia. En segundo lugar, de la lectura y comprensión cabal del Acuerdo de Ginebra, y yo vuelvo a invitar a todo el mundo a que se relea bien el Acuerdo de Ginebra y trate de entenderlo bien. De la lectura del Acuerdo de Ginebra se entiende, se deduce sencillamente que el Acuerdo de Ginebra está diseñado para la búsqueda de un método de solución, no por la vía judicial, sino por la vía de la negociación. Porque buscar un arreglo práctico y satisfactorio, que nos indica un arbitraje, llevar eso a un tribunal. ¿Acaso un arbitraje va necesariamente a llevar un arreglo práctico y satisfactorio? No, yo creo que no. O una sentencia a través de una corte ad hoc, a través de un arreglo judicial también. No, señor, un acuerdo que sea práctico y satisfactorio necesariamente se tiene que conseguir a través de la negociación, o a través de un mediador que haga una propuesta aceptable, o a través de un conciliador que acerque a las partes. Necesariamente tiene que ser un método diplomático. Yo creo que los métodos judiciales compulsivos están automáticamente fuera del ámbito del Acuerdo de Ginebra. Entonces eso debemos tenerlo claro. Entonces continuamos acá. Guyana presenta una demanda, pero la demanda de Guyana está violando flagrantemente el propio Acuerdo de Ginebra. ¿Por qué? Desde el momento en que su demanda se va a la Corte, es para solicitarle a este tribunal arbitral que decida o que opine sobre si el laudo arbitral es nulo o no lo es. Sí o no, ese laudo es válido o no es válido. Eso está fuera del ámbito del Acuerdo de Ginebra. Eso absolutamente es una violación, repito, del Acuerdo de Ginebra. También hizo unas demandas absurdas que fueron desechadas por la Corte inicialmente, como que Venezuela tenía que darle una compensación por los hechos de Anacoco, por allá a finales de los años 60, creo que fue en el año 69, una compensación por supuestos daños que ha causado Venezuela a la economía de Guyana a lo largo de los años, por el no sé qué, y por una cantidad de cosas que la Corte se consideró incompetente. Sin embargo, admitió en diciembre, si mal no recuerdo, del año pasado, admitió la demanda de Guyana sobre si el laudo es válido o no es válido. Bueno, una situación bastante extraña, porque yo pienso los magistrados de esta corte deben darse cuenta de que una decisión que ellos tomen en un sentido o en otro, si pueden decir que no es válido y eso no afecta el Acuerdo de Ginebra, pueden decir incluso, yo no sé cómo, bajo una argumentación, porque están obligados a razonar, a motivar la sentencia, ellos pueden decir, no sé de qué manera, que el laudo es válido. Y eso tampoco afecta el Acuerdo de Ginebra. Eso no toca por ningún lado el Acuerdo de Ginebra. Pero entonces, lo que tenemos planteado acá es algo que no ha ocurrido todavía, porque uno no puede adelantar, pero uno puede imaginarse este escenario. Que Guyana, en una supuesta futura, que no sabemos, repito, decisión de la Corte que valide el laudo, asuma como posición, estoy hablando de Guyana,
de que la controversia ya está resuelta, que no hay nada que discutir, porque si el laudo es válido, no hay ya no hay nada que discutir, y que entonces ellos tienen el derecho a estar en posesión absoluta del territorio. Eso sería algo, el exabrupto más grande que podría ocurrir allí. Primero porque, repito, viola el Acuerdo de Ginebra, que es un compromiso internacional, y no podría pensarse jamás que es un arreglo práctico y satisfactorio que una de las partes, en este caso el heredero del despojo, quien utiliza el territorio que fue usurpado a Venezuela por los británicos, ahora que ellos se queden con todo y que Venezuela tranquilamente se va a quedar tranquila, aquí no pasó nada y que buen vecino es Guyana y se acabó el problema. Imagínense ustedes que eso va a terminar así, pues eso es imposible, eso bajo ninguna circunstancia va a terminar de esa manera. Estoy poniendo una situación extrema en el futuro. Sin embargo, vamos a continuar hablando sobre la cuestión de la Corte, porque hay cosas muy interesantes que probablemente no se hayan dicho. Y vamos a ver acá. Fíjense ustedes lo siguiente. Por ejemplo, espérense un segundito. Aquí está. Fíjense en esto. El artículo número 36 del Estatuto de la Corte señala: la competencia de la Corte, estoy leyendo textualmente, se extiende a todos los litigios, litigio es un pleito en un tribunal, a todos los litigios que las partes le sometan. Fíjense que siempre se habla en plural, las partes. Aquí no estamos hablando de las partes porque aquí hay un solo país que se lanzó unilateralmente por esta vía, pero que las partes le sometan en todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados. Ahora fíjate lo que dice acá, que esto es muy importante. Los estados partes. ¿Quiénes son los estados partes? Los estados que son miembros de las Naciones Unidas. Pero ya yo les aclaré ese punto antes, por aquí se los voy a ratificar. Presten atención a esto. Los estados partes en el presente estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria la jurisdicción de la Corte. Aquí tienes la respuesta. No porque lo diga yo, sino porque lo dice el propio estatuto. Numeral 2, artículo 36. El hecho de que todos los países, por ser miembros de las Naciones Unidas, automáticamente son partes en el estatuto, porque la Corte es uno de las partes o de los elementos de las Naciones Unidas, no necesariamente obliga a que hay que aceptar la jurisdicción. Te lo voy a leer de nuevo. Los estados partes en el presente estatuto podrán, o sea, si les da la gana, vamos a utilizar esa, disculpen la expresión, podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria la jurisdicción de la Corte en las controversias de orden jurídico. Podrán, pero para aceptar la jurisdicción tienes que decirlo. No basta con que seas miembro de las Naciones Unidas para ya estar obligado por la Corte. Yo creo que se acabó la duda sobre si es válida o no la posición del Estado venezolano de que no reconoce la jurisdicción. Y aquí está. Aquí lo tenemos en el numeral 2, les repito, del artículo 36 de la del propio estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay algo más interesante todavía que les voy a leer. Fíjense ustedes. En el artículo 38 del mismo estatuto de la Corte dice: la Corte, cuya función es, obviamente, esto tiene que ser así, decidir conforme al derecho internacional, tiene que ser de esa manera, las controversias que le sean sometidas, y la Corte deberá aplicar la costumbre internacional como una prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Por ejemplo, respecto a un tratado, la costumbre es una de las fuentes del derecho internacional público, te lo comento. Las convenciones internacionales, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, utiliza esos términos un poco del viejo imperialismo del siglo XIX, de que consideraban algunos que había naciones civilizadas y otras que eran naciones salvajes, por decir. Pero bueno, estoy leyendo textualmente. Pero lo más interesante viene en el numeral 2 del mismo artículo 38. Presten atención a esto. ¿Qué dice acá? La presente disposición no restringe la facultad que tiene la Corte para decidir un litigio ex equo et bono. Ya les voy a explicar qué significa eso. Ex equo et bono, si las partes así lo convinieren. Esto es muy importante,
Porque esto se refiere a lo que yo he venido comentando en otras oportunidades, por aquí lo tenemos escrito, repito, numeral 2 del artículo 38. ¿Qué significa decidir un litigio o un pleito bajo la modalidad ex equo et bono? Eso es un término en latín. Ex equo et bono significa con equidad y equilibrio. Fíjate tú, con equidad y equilibrio es lo que es la obligación que tienen los firmantes del Acuerdo de Ginebra. De manera que aquí tienes en el numeral 2 del artículo 38, es la única manera que la Corte Internacional de Justicia podría actuar en este caso, es bajo la modalidad ex equo et bono, es que sea la Corte, eso sí, con la autorización de Venezuela, porque si no lo autoriza Venezuela no podría, con la autorización de Venezuela y de Guyana, por supuesto, que decida la Corte cuál es el arreglo práctico y satisfactorio. Eso sí lo podría hacer la Corte, porque aquí está facultada, si las partes así lo convinieran y se lo solicitaren, decidir bajo la modalidad ex equo et bono. Creo que ha quedado claro. Eso no es lo que está ocurriendo. Eso no es lo que está ocurriendo, porque la única manera, porque la Corte, estimados amigos, no puede decidir como decisión judicial, como una decisión arbitral, en contra del sentido del tratado a través del cual se la está invocando, que es el Acuerdo de Ginebra. Por eso es que yo vuelvo y repito, y no me cansaré de repetir, que la validación o no validación del laudo, eso no tiene ninguna incidencia en el caso. Eso está fuera, repito, del ámbito del Acuerdo de Ginebra. El laudo se acabó. Y yo lo digo así y no estoy exagerando. El laudo no existe. Yo lo seguiré repitiendo y repitiendo, y siempre habrá personas que no sé por qué no acaban de comprender con claridad ese asunto. Lo que existe es el Acuerdo de Ginebra. Entonces, creo que quedó claro que la única posibilidad de que actuara la Corte como ente a través de una solución judicial sería bajo ex equo et bono, con, por supuesto, la autorización de las partes de Venezuela y Guyana, que como un acuerdo le soliciten a la Corte, que sea la Corte la que consiga el arreglo práctico y satisfactorio, según lo contemplado, repito, en el numeral 2 del artículo 38. No quiero seguir hablando, creo que quedó claro. Continuamos. Esto no es lo que está ocurriendo, por supuesto. Déjame ver si hay algo más aquí sobre la Corte, para si no hacer otras, comentar algo más. Algo que valga la pena mencionar acá sobre esto. Bueno, todos los fallos de la Corte, artículo 56, deben ser motivados. No, la Corte no puede decidir, la decisión es esta. No, la decisión no puede ser esa así nada más. Porque sobre la base de qué, bajo qué razonamiento, tienes que explicar jurídicamente el por qué se toma una decisión. Y eso es lo que tendría que hacer la Corte, repito, en el supuesto hipotético caso insólito de que la Corte decidiere que el laudo es válido, aunque yo repito que eso no afecta el Acuerdo de Ginebra. Yo quisiera saber de qué manera se va a justificar semejante farsa jurídica como lo fue el laudo arbitral de París de 1899. Bueno, no sé, eso sería el ejercicio de la fantasía. Yo me declaro incompetente para poder yo justificar el laudo. No sé cómo, yo no sé, yo le dejo eso a otras mentes. Tal vez podrían inventar algo allí, pero yo realmente no me considero capacitado para eso. Otra de las fábulas, otra de las fantasías que se repiten por allí algunas personas, es que lo que decida la Corte es de obligatorio automático. O sea, consideran que esta Corte Internacional de Justicia es una especie de tribunal del universo ante el cual todo el mundo tiene que bajar la cabeza y aceptar cualquier cosa que se decida allí, pero nada más absolutamente falso que eso. Las decisiones que pueda tomar la Corte, estoy hablando en general, no me estoy refiriendo al caso este de Esequibo, ni Guyana, ni el laudo, no. Cualquier decisión que pueda la Corte puede ser sujeta a revisión, y cualquiera de las partes que considere que la decisión está extraña puede presentar alegatos y puede solicitarle a la Corte una revisión del fallo, de manera que eso de que es automático, que eso no se puede revisar, que no se puede hacer nada cuando la Corte Internacional de Justicia emite alguna sentencia. Eso es absolutamente falso. Y la Corte está obligada a iniciar un proceso de revisión si una de las partes o las partes solicitan una aclaratoria o presentan otros elementos que podrían comprometer la decisión que se tomó, de manera que no es una decisión definitiva y que no pueda ser sometida. Otra de las fábulas que por ahí hay que ir modificando. Entonces, creo que con esto estamos claros en la situación. Ahora vamos a lo práctico. Cualquier cosa, aquí tenemos el estatuto. Los invito a que se lean el estatuto y lo vean con claridad.
¿En qué estamos nosotros en este momento? En este momento estamos ante un procedimiento en que la Corte admitió la demanda de Guyana sobre la validez o no validez del laudo. Eso es un callejón sin salida. Eso no lleva a ninguna solución, eso no lleva a resolver la controversia, porque les vuelvo a repetir, decida una cosa o la otra, el acuerdo de Ginebra no es afectado por eso. La obligación de Guyana es otra. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado sobre si hay algún mecanismo fraudulento. Siempre hay que tener cuidado con estas cosas, porque nosotros no sabemos si alguno de estos jueces de la Corte, cuya honorabilidad yo no puedo poner en duda así automáticamente, porque no tengo ningún elemento para eso. Acuérdense que son 15 jueces designados por las Naciones Unidas de diferentes nacionalidades, no puede haber dos de la misma nacionalidad allí. Sin embargo, la composición de la Corte podría uno pensar, teniendo esa cuestión de que piensa mal y acertarás. Lamentablemente no tengo aquí ahorita la composición de la Corte, no sé cuáles son las nacionalidades. Si podría haber alguna posibilidad de que algún favoritismo o alguna opinión personal o algo podría inclinar o no, lo cual está realmente no debería ser, porque se supone que un tribunal debe sentenciar ajustado a derecho. Sin embargo, hay que seguirle los pasos a lo que está sucediendo aquí. ¿Qué podría suceder? Todo depende no de lo que decida la Corte, lo que decida la Corte sobre si es válido o no válido el laudo, eso realmente es irrelevante. Yo sigo insistiendo y a mí no me preocupa personalmente eso. Sin embargo, la actitud que podría tomar Guyana hay que tener cuidado, porque Guyana busca necesariamente cumplir su viejo objetivo de 53 años de violar. Mira, aquí gracias, me acaban de facilitar acá el amigo Carafa. ¿Cuál es la composición de la Corte? Vamos a decírselas en este momento. La presidente es una señora que es de los Estados Unidos, que se llama Donoghue, Estados Unidos de América. El vicepresidente es un ruso, caramba, otro ruso. Tenemos malas experiencias con los rusos. Un señor de apellido Gevorgian. Y los magistrados son de Eslovaquia, europeo, de Francia. Tenemos un árabe de Marruecos, un brasileño con Cansado Trindade. Tenemos un señor aquí de Somalia, también africano. Tenemos un chino. Tenemos otro señor africano de Uganda, tenemos un señor de la India, tenemos otro de Jamaica, tenemos de Australia, un australiano, tenemos otro señor del Líbano, un japonés y un alemán. Aquí vemos que la composición de la Corte es muy interesante porque no vemos el único latinoamericano que vemos acá es un señor de Brasil. Interesante. No vemos sino, los demás son tanto el de Jamaica, como solamente vemos el de Jamaica y uno de Jamaica, que es el señor Patrick Lipton Robinson, que obviamente es angloparlante y corresponde al país que siempre ha automáticamente dado su apoyo a Guyana. Sin embargo, yo no puedo juzgar cuál es la opinión que tendría este señor como magistrado. Yo, sin embargo, que es una composición en la que resalta la ausencia de árbitros o de jueces de países latinoamericanos. Muy interesante, no los veo por acá. Es un indicador, pero que tampoco puede decir algo, puede que no diga nada. La presidenta del tribunal en este momento es una magistrada de nacionalidad de los Estados Unidos. Bien, entonces, eso no significa nada, pero es bueno saber. En todo caso, la Corte, la actitud que podría tomar Guyana en caso de, vamos a suponer que la Corte decide en algún momento, la Corte decidiera en el futuro, no sabemos cuándo, que, bueno, ellos consideran por razones tales y tales y tales y cuales, no sé cuáles serán, que el laudo ese se puede considerar, que tiene elementos de validez. Ajá. Entonces, ¿qué va a hacer Guyana? Guyana va a informar o a comunicarle a Venezuela o a las Naciones Unidas o al secretario general que como la Corte decidió que ese laudo es válido, entonces ellos consideran que el acuerdo de Ginebra quedó resuelto a través de eso, lo cual es una violación flagrante. Eso es lo que Venezuela debe estar alerta desde el primer momento. Y desde ya, yo digo desde ya porque haya que pegar una carrera, porque eso no ocurrió todavía, Venezuela debe estar preparada para denunciar esta situación. ¿Ante quién va a denunciar? Nada más y nada menos que el único organismo encargado de eso, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque se podría estar fabricando o estructurando un conflicto regional
provocado por la Corte y por la actitud de Guyana, porque hay que denunciar a la Corte y a la posible actitud de Guyana de desconocer un tratado internacional, porque sería una flagrante violación del mismo, y eso podría generar una situación de tensión y de conflicto regional potencial. Eso hay que denunciarlo ante el organismo, avisar qué es lo que podría estar ocurriendo allí, y eso está contemplado también en la Carta de las Naciones Unidas. Está perfectamente contemplado acá. Fíjense ustedes, el artículo 36, perdón, el artículo 35 dice, estoy hablando de la Carta de las Naciones Unidas, todo miembro de las Naciones Unidas puede llevar cualquier controversia o cualquier situación de la naturaleza conflictiva contemplada en el artículo 34, que no hemos leído, a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. Aquí dice, el Consejo de Seguridad, ahora viene el artículo 36, podrá en cualquier estado en que se encuentre una controversia de la naturaleza de que trata el artículo 33, que son los medios pacíficos, recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados, o sea que el Consejo de Seguridad podría intervenir allí. Entonces, en este caso, el organismo que es el único que puede determinar y aceptar una denuncia por la posible estructuración de un conflicto es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante el cual debería acudir Venezuela de presentarse esa situación, porque hay que estar preparados para actuar, pero de inmediato y de manera contundente en caso de que ocurra eso. Sin embargo, tengo entendido, y si alguno de ustedes tiene la información más precisa en este momento, que Venezuela volvió a solicitarle al secretario general, Guterres, de que retire la cuestión de ir ante la Corte y que inste a las partes, se entiéndase, bueno, Venezuela es el solicitante y a Guyana, a que active, a través del secretario general, que se active el mecanismo de negociación, que es el mecanismo al que Guyana se ha negado reiterada y sistemáticamente desde el año 1970, cuando aquella comisión mixta, transcurrieron 4 años y Guyana tuvo 4 años mamando gallo, en el sentido de que nunca se entró a una cuestión de fondo a discutir en la solución práctica y satisfactoria, sino que estuvo 4 años tratando de buscar lo que siempre ha buscado en más de 50 años, es la historia de que si el laudo es válido o no es válido, lo cual ya sabemos de sobra que está fuera de lo que contempla el Acuerdo de Ginebra. Entonces, la situación actual y los comunicados que ha enviado, no sé si ustedes le habrán seguido la pista que ha enviado la Cancillería de Venezuela en las referencias que se hacen ante la Corte, han estado bien dirigidos, porque Venezuela ha reiterado de manera diplomática, como debe ser, su no aceptación a la jurisdicción de la Corte. Ha manifestado que Venezuela se apega estrictamente a lo que plantea el Acuerdo de Ginebra de 1966 y ha manifestado ya ante la Corte que cualquier decisión que se tome fuera del ámbito del Acuerdo de Ginebra, pues Venezuela no la va a aceptar. De manera que está quedando expresamente claro que la Corte debe tener mucho cuidado, porque cualquier decisión que tome allí que vaya en contra del Acuerdo de Ginebra pondría a la misma Corte en entredicho. La misma Corte podría estar lanzándose por un terreno, digamos, poco seguro, porque ella misma sería cómplice eventualmente de propiciar la violación de un tratado internacional, y la Corte no puede pasarle por encima a un tratado internacional que es el que compromete, obliga a los firmantes, me refiero al Acuerdo de Ginebra. Guyana no puede evadir esa responsabilidad, no lo puede hacer. Y si va a pretender evadir su obligación como firmante del Acuerdo de Ginebra a través de una decisión fuera de lugar, o que Guyana interprete que lo que no sabemos que va a decidir la Corte, insisto, como que con eso se resuelve la controversia validando el laudo, si Guyana va a hacer eso, Venezuela debe actuar de manera inmediata y contundente ante una situación de esa naturaleza, que es potencialmente una situación conflictiva que podría obligar a Venezuela a salirse ya de los mecanismos de solución de controversias y actuar sobre el terreno. Actuar sobre el terreno se refiere a hacer presencia efectiva en el territorio. Hacer presencia efectiva en el territorio es entrar en nuestro territorio efectivo. Eso es la única manera de interpretar eso, para hacerle ver y después invitar a Guyana a negociar, por supuesto. A negociar cosas que se han negado a hacer reiteradamente, porque no quieren cumplir el Acuerdo de Ginebra y quieren quedarse con todo. Entonces, la situación, no podemos especular con seguridad sobre lo del futuro, etcétera, etcétera. Hasta ahora los comunicados que ha enviado, repito, la Cancillería de Venezuela están
han estado bien formulados, se ve que hay un entendimiento cabal de cuál es la situación allí. No se debe bajo ninguna circunstancia actuar de una manera, digamos, irreflexiva y salir diciendo que nosotros tenemos argumentos. Nosotros, ¿por qué no hemos ido yo he escuchado ya mucho de eso por allí, y siguen muchas personas, probablemente de buena fe, diciendo que ¿por qué no fuimos a la Corte? Nosotros tenemos sólidos argumentos para defender nuestros derechos. ¿Por qué no hemos ido a la Corte? Pero señor, usted no tiene que ir a la Corte a perder el tiempo, porque validar o no validar el laudo ya se logró en el Acuerdo de Ginebra, pero es que no acaban de entender tal vez el triunfo, vamos a utilizar esa palabra, porque nos ha faltado aquí, creo que ya hablamos del Acuerdo de Ginebra, pero lo más notable que se logró con el Acuerdo de Ginebra es haber hecho que el propio Reino Unido reconociera que había que buscar una solución distinta al laudo, porque el propio causante originario firma el Acuerdo de Ginebra y su heredera Guyana también. De modo que ya logramos superar el laudo. El laudo ya no es, el problema no es validar o no validar el laudo. No, si Guyana demanda, nosotros tenemos que ir atrás. Si Guyana dice tal cosa, Venezuela siempre tiene que ir detrás de Guyana, viendo a ver cómo reaccionamos y cómo respondemos a las iniciativas de Guyana. Pero yo creo que ya está bueno de eso, señores. Hay que tomar iniciativa. ¿No? Venezuela no puede seguir detrás de la falda o bailando a la música del tocadiscos que ponga Guyana y nosotros tenemos que bailar la música que ellos pongan. Entonces, ¿qué carrizo vamos nosotros a ir a la Corte a discutir la validez o no validez del laudo? Vamos a echar ese retroceso. Vamos nosotros a actuar para echarle a Venezuela tierra al propio Acuerdo de Ginebra. Eso es lo que se pretende hacer yendo a la Corte para semejante cosa. Ya les dije, señores, la única manera que la Corte podría actuar como medio judicial, y sería una estupidez porque ¿por qué le vamos a solicitar un tercero que busque el arreglo práctico? ¿Por qué no lo conseguimos negociando directamente? Ajá. Bajo la forma sequo et bono que les acabo de decir, a solicitud de las partes, y que sea la Corte, repito, la que encuentre el arreglo práctico y satisfactorio, sentenciando bajo esa forma, bajo una forma equilibrada y justa que satisfaga a las partes. Esa es la única forma que podría actuar la Corte allí, porque la Corte no puede saltarse, la Corte no puede pasarle por encima a un tratado internacional como es el Acuerdo de Ginebra. La evolución de los acontecimientos de los próximos días, las próximas semanas, no se dirá cómo se irá dirigiendo la situación. Yo no manifiesto, digamos, una preocupación extrema por semejante esto. Hay que estar atento, hay que estar al tanto, hay que estar preparado para reaccionar de inmediato ante cualquier situación que se pueda. O sea, que aquí nada nos puede tomar por sorpresa porque las cartas están sobre la mesa. Bueno, estamos abiertos a un ciclo de preguntas, a hacer cualquier comentario, a aclarar, a opinar. Entonces, bueno, con mucho gusto escucharé lo que ustedes tengan a bien comentar o preguntar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ruano, por esta explicación. Sí, y efectivamente vamos a pasar a la ronda de preguntas. Le voy a pedir a todos que levanten la mano en Zoom y entonces les daré el derecho a palabra y podrán enunciar su pregunta. Antes de comenzar, le quiero pedir a todos que seamos directos y concisos en nuestras preguntas para así poder hacer la mayor cantidad de interrogantes al doctor Ruano. Bien, nuestra primera pregunta viene de nuestro amigo Rajiv Morillo. Voy a pedirle a Rajiv que hable. Rajiv, tienes derecho a palabra. ¿Me oyen, profesor? ¿Me oyen? Rajiv, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Buenas tardes. Igualmente, profesor. Gusto en verlo, aunque sea por esta vía. Oh, bueno. Bueno, voy a hacerle una cuña, ¿no? Hay un programa muy bueno, hay algunos, ¿no? Pero sobre todo hay uno muy bueno en el que está el profesor Ruano junto al coronel Pompeyo Torrealba en un programa de hace ya unos añitos de Russia Today, que tiene casi 100.000 vistas. Sí, tiene casi 100.000 vistas ya. Sí, cómo no. Sí, sí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, profesor, yo lamento, ya, que aquí tratando de acomodar la luz, yo lamento disentir con usted de varias cosas que usted dijo, ¿no? Dígame. La primera es que Venezuela
ciertamente siempre se ha rechazado la instancia jurisdiccional de la Corte Internacional de Justicia y otras, y eso ha sido, bueno, fue ampliamente reseñado en estos últimos 2, 3 años. Se le envió a la Corte esa información de distintas maneras, pero bueno, la Corte decidió en contrario. Porque yo creo que la Corte decidió así, bueno, evidentemente hay unos intereses poderosísimos que están detrás de todo esto, y también el hecho de que, bueno, la situación interna de Venezuela tampoco ayuda. Entonces yo creo que también los jueces ahí miraron de que, bueno, que es Maduro el que está allí, entonces, bueno, es una forma como de, quizá pienso yo, ¿no? Que ellos también pensaron, bueno, una forma de joder a Maduro es que tenga este juicio aquí, entonces eso le aumenta la presión y tal, ¿no? Y evidentemente, por otro lado, con el tema de las concesiones mineras, petroleras y todo eso que ha estado otorgando Guyana. Y ahí es donde está, digamos, también ese otro interés. Por otro lado, el Acuerdo de Ginebra ciertamente en estos momentos sigue estando vigente, pero ya no tiene la misma eficacia, por usar el término jurídico exacto, que antes. Es decir, no tiene la misma capacidad ni la misma fuerza, ni siquiera la misma interpretación que tuvo antes del fallo de la Corte del 18 de diciembre. ¿Por qué? Porque la Corte hizo una interpretación, bueno, cuestionable, criticable, de una pirueta, lo que sea, pero la hizo y dice que, bueno, que sí, que el Acuerdo de Ginebra establece que el secretario general puede decidir cuál es el mecanismo de solución y que, y entonces se agarró también de la declaración del canciller Iribarren Borges en el 66 hasta el Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la Corte decidió que el Acuerdo de Ginebra... Disculpa que te interrumpa, Rajir. Perdona, ¿cuál es la pregunta que le quieres hacer al doctor? No es tanto pregunta, es hacerle unos comentarios en base a mi percepción y a mis conocimientos de las cosas que él dijo. Yo lo respeto a él mucho y lo aprecio mucho. Lo que estoy diciendo Pero son disculpa, varias cosas, son varios puntos. Rajir, perdona, con respeto, es que pudiéramos dejar estos comentarios que le quieres hacer al doctor Ruano para después, porque este es momento de preguntas, o a menos de que quieras hacer una pregunta directamente al doctor Ruano. Bueno, yo quiero hacer unos comentarios en base a lo que él dice. Son comentarios en base a lo que él dice. Bueno, va en cierta forma a alimentar el debate y la discusión. Bueno, entonces vamos a dejarlo al final porque este es momento de preguntas, ¿ok? No es que no queremos escuchar tus comentarios, es que es para el final. Gracias. Está bien, está bien. Nuestra siguiente pregunta, bueno, nuestra pregunta viene de parte de Jesús Moncada. Jesús Moncada, tienes derecho a palabra. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Sí, cómo no. Sí. Bueno, profesor Ruano, hay algo que siempre se ha comentado de que el fin del Acuerdo de Ginebra es buscar un acuerdo satisfactorio para las partes. Pero en términos prácticos, para Guyana no es satisfactorio perder prácticamente la mitad de su territorio. Obviamente, estamos claros que en términos legales, históricos, jurídicos, en todo aspecto el territorio es nuestro, pero ellos prácticamente dudo que, bueno, sí, está bien, el territorio es de Venezuela, lo vamos a devolver, por decirlo así coloquialmente. Algo que en cierta ocasión estamos comentando sería lo siguiente. Parte de un acuerdo satisfactorio no es tomar una decisión salomónica en cuanto al territorio. Sabemos que vamos a perder, pero en parte vamos a ganar. Entonces no sé si eso sería algo viable o prácticamente
sería ir con la política de recuperar los 159.000 kilómetros cuadrados. No sé si parte de algo satisfactorio sea, mira, bueno, está bien, vamos a dividir esto en partes iguales, o bueno, mira, no, vamos a reclamar totalmente lo que es nuestro. ¿Qué sería más viable en vista de la situación sociopolítica, con la situación contemporánea de nuestro continente? Bueno, Moncada, ¿no? Te respondo rápidamente. El propio Acuerdo de Ginebra, que sigue plenamente vigente, no se ha difuminado ni ha perdido vigencia, porque no se ha cumplido, no significa que no esté vigente. Y no está vigente, perdón, y no se ha cumplido porque uno de los obligados a cumplirlo, que se llama Guyana, no ha querido cumplirlo. Mientras, eso simplemente ha pasado, esto ha podido haberse resuelto incluso en aquella comisión mixta que comenzó a funcionar en 1966, si Guyana hubiera entrado de fondo a buscar lo que plantea el Acuerdo de Ginebra, y te respondo directamente, Jesús, buscar un arreglo práctico y satisfactorio, obligatoriamente, necesariamente, no hay otra manera de interpretarlo, obliga a una negociación para que el territorio sea dividido. Porque un arreglo práctico y satisfactorio obviamente no es recuperar, que Venezuela recupere completos los 160.000 kilómetros cuadrados aproximadamente de la Guayana Esequiba, ni mucho menos, o lo contrario, que Guyana se quede con todo. Ninguno de esos dos extremos es el arreglo práctico y satisfactorio, porque eso no va a satisfacer a ninguna de las partes. El arreglo práctico y satisfactorio obliga a llegar a una negociación, que sería lo más sano, a través de la cual los dos países se pongan de acuerdo y diseñen un nuevo límite internacional con el cual queden acordes, ambos estados, y se resuelva la controversia. Y posteriormente, delimitar áreas marinas y submarinas en el Océano Atlántico, que es otro escenario muy importante, que sería posterior a que quede terminada la confrontación terrestre. El arreglo práctico y satisfactorio obliga a negociar, y negociar es que ambas partes cedan y que se llegue a un acuerdo. No se puede interpretar de otra manera. Situaciones absolutistas, en el sentido de que yo me quedo con todo, lo que en negociación se llama un juego suma cero, están absolutamente descartadas. Lo que pretende Guyana es un exabrupto. Guyana pretende quedarse con todo y siempre ha sostenido esa política de quedarse con todo, violando, repito, el Acuerdo de Ginebra. Guyana nunca ha tenido la voluntad de cumplir. Es un violador, incumplidor permanente de su obligación, porque ellos son firmantes del Acuerdo de Ginebra. Entonces ellos no lo quieren cumplir, y por eso que han pasado más de 50 años y el asunto no se ha resuelto. No es porque el Acuerdo de Ginebra no funcione, o porque la conciliación no sirva, o porque la mediación no. Es que nada va a servir si Guyana no asume la posición de resolver la controversia. Y mientras no se sienta presionada y suficientemente, digamos, que se dé cuenta de que su conveniencia es negociar y llegar a un acuerdo, pues no lo va a hacer. De manera que por eso es que yo digo que hay que andar con mucho cuidado y estar pendientes de la actitud que vaya a asumir Guyana. La validación del laudo, repito, no resuelve la controversia. Eso no toca el acuerdo, porque eso está fuera del ámbito del Acuerdo de Ginebra. Y la Corte Internacional de Justicia lo debería saber. Yo me imagino que lo sabe. Basta con que de repente ellos, y repito y vuelvo a lo que estaba diciendo anteriormente, si la Corte decidiere insólitamente, y no sé cómo lo va a argumentar, que ese laudo es válido, bueno, debe estar consciente de que eso no afecta el acuerdo y que podría tomarse como una opinión consultiva. Guyana consultó y la Corte le dijo que ese laudo es válido, pero yo no sé cómo, repito, pero eso ¿para qué? Eso no resuelve la controversia. La controversia queda exactamente igual. Eso es lo que te quiero decir, Jesús, justo en conversar contigo. Okay. Excelente. Vale, muchas gracias, Jesús. Y gracias a usted, doctor Ruano. Nuestra siguiente pregunta viene de parte de Luis Sánchez Urbina. Luis, tienes derecho a palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, saludos. Bueno, desde acá de Barquisimeto, a felicitar a todos por organizar la oportunidad de poder dilucidar tantas preguntas que quedan. Bueno, doctor, mire, le hago la siguiente. ¿Usted tiene algún tipo de contacto con la comisión de la nueva Asamblea Nacional? ¿Tiene algún tipo de relación con ellos, con el doctor Escarrá? ¿Qué opina usted de las personas,
bueno, no del punto de vista personal, obviamente, sino profesional, yo por lo menos discrepo, ese es mi punto de vista, ¿no? La participación del doctor Escarrada, del colega, porque veo que él se especializa en la parte constitucionalista, ¿no? Yo no lo considero, respetando la distancia, pues por supuesto, ni yo tampoco lo soy, pero considero que ese tipo de instituciones o de figuras deberían ser conformadas por personas especialistas. Claro, estamos hablando en el ámbito de la Asamblea Nacional, ellos tendrán sus asesores, ¿verdad? Su equipo que de alguna u otra forma pues le da una visión más profesional como usted. Ahora, yo le pregunto, ¿a usted lo han llamado o usted asesora a la comisión o tiene alguna participación en ella? Y otra segunda pregunta, es una inquietud. Me llama poderosamente la atención cómo el gobierno, el gobierno venezolano, ha tratado de manera esporádica este tema. No entiendo realmente cómo es las ONG, las fundaciones, como la que ha organizado este evento, son las que han tenido la iniciativa y la voz cantante en este tipo de eventos. Pero el gobierno, es una crítica que me hago, el gobierno, las instituciones del Estado como Conatel o X, no se organizan de manera de incentivar a la población a crear una nueva concienciación en referente al tema, que estamos totalmente fallos. O sea, por mucho, ahorita se toma el tema del Esequibo y fíjese la participación que tenemos. En el grupo de Telegram es increíble la participación y todas las personas que asisten, pero cuando vamos a una reunión tan importante como esta, un evento o una actividad tan importante como esta, donde usted está participando, que es muy poco, por lo menos nosotros que estamos en el interior del país, tener la oportunidad de accesar a personas con tal nivel como el que usted tiene, es poca la participación. Pero bueno, esas son las dos, la primera pregunta y por supuesto una inquietud que tengo. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, gracias, Luis. Te respondo brevemente. Tienes dos cosas allí. Primero, yo no soy miembro de ninguna comisión que asesora ni de la Asamblea Nacional ni del Gobierno Nacional. Yo no soy asesor de ninguno de ellos, etcétera. Sí consultaron mi opinión sobre la situación relacionada con la cuestión de la Corte, para aportar ideas y opiniones. Yo asistí a una reunión por una invitación en la Vicepresidencia de la República a finales del mes de enero, donde yo expresé mi opinión al respecto y ellos tomaron nota. Obviamente ahí estaban otras personas también, no estaba yo solo, había algunos historiadores y estaban algunos representantes del gobierno nacional allí, pero yo no soy realmente asesor ni tengo ninguna participación ni a través del gobierno, del Poder Ejecutivo, o sea, del gobierno nacional, ni tampoco de la Asamblea Nacional. Y sobre yo opinar sobre nombres de una persona u otra, que si está capacitado o no, realmente no creo que venga el caso de estar opinando sobre cuestiones sobre si una persona está o no. Lo que sí te puedo decir, y esto sí es importante porque eso se ve, es que en los comunicados, si tú le haces un seguimiento ¿cómo se llama? A los comunicados que ha emitido la Cancillería, que es el órgano que lleva la política exterior a través del Poder Ejecutivo, o sea, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si tú le sigues y lees y buscas todos los comunicados que ha estado enviando la Cancillería, que se han hecho públicos y que le ha enviado a la Corte, esos comunicados están bien estructurados. Se le ha dicho a la Corte lo que hay que decir, han estado sustentados, han estado claros y precisos, en que de una manera diplomática, como debe ser, y de una manera clara y precisa, Venezuela ha sido bien clara y bien enfática en manifestarle a la Corte cuál es su posición con relación a la reclamación del Esequibo, con relación a la jurisdicción de la Corte, y también lo más fuera de lugar que hay aquí, que es la absurda y violatoria flagrante del Acuerdo de Ginebra, que es la demanda de Guyana con relación a un absurdo, que es validar o no validar el laudo, que vuelvo a decirlo y no me cansaré de repetirlo, que eso está fuera del ámbito del Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra no existe, nunca se firmó y sigue vigente, repito, el acuerdo nunca se firmó para validar o no validar el laudo. El laudo quedó fuera desde el momento en que se firmó bajo la contención venezolana de que el laudo es nulo, es irrito, se utilizan esos dos términos, y los otros dos firmantes, tanto el Reino Unido como su heredera Guyana,
ya aceptaron que Venezuela no reconoce el laudo y por eso se comprometen a llegar a un arreglo práctico y satisfactorio. El laudo quedó fuera. No sirve para nada validar o no validar el laudo. Creo que ya hablamos sobre eso. Entonces, bueno, no sé si he respondido para tu satisfacción las inquietudes que me planteas. Gracias, doctor. Muy amable. Sí, correcto. Ok. Muchas gracias, doctor Ruano. Nuestra siguiente pregunta viene de parte de Jan Carafa. La pregunta está formulada así. El hecho de que la misma decisión de la Corte de no considerarse con jurisdicción para hechos luego del Acuerdo de Ginebra solo habla de que la propia Corte solo quiere revisar si el laudo es válido o no y usa los argumentos del propio acuerdo para decir que Venezuela la ha reconocido a raíz de esto. En este caso, el hecho de que la propia Corte habla de hechos antes del acuerdo no es una señal de que ella misma reconoce que a partir de ella entra una nueva forma de tratar el problema. Bueno, antes de la firma del Acuerdo de Ginebra, del 17 de febrero del año 1966, antes de esa firma, Venezuela ya había reclamado y le había hecho diferentes observaciones y reclamos al Reino Unido a lo largo de la historia en diferentes oportunidades. Eso fue denunciado en la Conferencia Panamericana de Caracas, la Conferencia Interamericana, del año 54, cuando se inauguró el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Eso se denunció también en la Conferencia de Bogotá del año 48 y en diferentes foros. Venezuela le había reclamado al Reino Unido la necesidad de revisar el fallo, porque Venezuela en realidad nunca reconoció la sentencia arbitral. Bajo protesta, Venezuela participó en aquella demarcación que se hizo después de 1899 en las líneas no arcifinias de la línea fraudulenta trazada en el Tribunal de París. Sin embargo, el hecho de que la Corte haya admitido o haya dicho en la admisión de la demanda que ellos reconocen o que van a conocer sobre hechos anteriores a la firma del Acuerdo de Ginebra, bueno, eso no le veo yo, porque el laudo es anterior al Acuerdo de Ginebra, obviamente. La sentencia arbitral es en 1899, como todos sabemos. El laudo del Acuerdo de Ginebra se firma 67 años después, en 1966. De modo que, vuelvo y repito, la validación o no validación del laudo no surte ningún efecto en el Acuerdo de Ginebra, que busca obliga, y esa es la palabra, a los firmantes a buscar algo diferente al laudo. Es obligatorio buscar algo distinto al laudo, porque eso es lo que contempla el Acuerdo de Ginebra. De modo que si la Corte va o si Guyana pretende, y volvemos a ese punto, ir al pasado sobre el asunto de que si vamos a validar o no validar, validando el laudo, no queda, el Acuerdo de Ginebra no se anula con la validación del laudo. Vuelvo y repito, el laudo arbitral está fuera del ámbito del Acuerdo de Ginebra. Eso quedó en el pasado. El laudo es historia. El laudo es inexistente. No hay laudo. Hay Acuerdo de Ginebra. Y yo lo vuelvo y lo seguiré repitiendo. Eso es lo que quiero decir. Muy bien. Muchas gracias, doctor Ruano. Nuestra siguiente pregunta viene de parte de José Jatar. Si la Corte Internacional de Justicia decide afirmar la validez del laudo, ¿qué debería hacer Venezuela ante este nuevo escenario? Bueno, depende de dos cosas. La Corte, creo que ya hablé algo de eso, la Corte decide en algún momento, no sé cuándo será, de que, bueno, que bajo tales y cuales consideraciones, y vuelvo a repetir, yo no puedo ni imaginarme cómo se puede argumentar algo así, pero bueno, lo hace. Decide que el laudo es válido. Pero ahí no pasa nada. Ahora, todo depende de la reacción que tenga Guyana. Ahí sí hay que tener cuidado. Porque si Guyana se lanza por el abismo, por el derrotero, por el voladero, como te guste, de pretender con una supuesta opinión en ese sentido de que el laudo es válido, desligarse del Acuerdo de Ginebra y asumir que ya no tiene ningún compromiso de llegar a ningún acuerdo con Venezuela y que todo el territorio exequivo le pertenece, si Guyana asume esa actitud, pues ahí es donde Venezuela tiene que tener una reacción inmediata y contundente y debe tener preparado toda la estrategia para eso. Eso no nos puede tomar por sorpresa. Ese es un escenario que debemos tener en cuenta y preparado. La denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es fundamental.
¿Por qué? Porque hay que plantear en el mayor foro internacional y sobre todo en el Consejo de Seguridad, que es el órgano más poderoso de las Naciones Unidas, que hay una situación de potencial conflicto a raíz de la decisión de la Corte y de la actitud de un país llamado Guyana que pretende violar flagrantemente un tratado internacional a través de la interpretación de una sentencia que no es vinculante con el acuerdo del cual está comprometido. Me refiero a Guyana, de manera que hay que estar preparado para eso. La evolución de los hechos, que hay que denunciarlo y dejar constancia. En el Consejo de Seguridad la situación es muy interesante. Acuérdense que de los 5 miembros permanentes que hay allí no hay una mayoría que pueda tomar una decisión unánime en contra de la posición que asuma Venezuela. Y las decisiones unánimes en el Consejo de Seguridad por lo general no existen porque se requiere la opinión afirmativa de los 5 miembros permanentes. Eso es lo que llaman poder de veto. En realidad no está escrito, pero en la práctica funciona así. Las decisiones del Consejo de Seguridad deben estar avaladas por los 5 miembros permanentes. Y si hay alguno de ellos que no la avala, no va. Y Venezuela no las tiene todas que perder en el Consejo de Seguridad. De manera que lo que hay que hacer constancia y dejar claro lo que podría suceder. Nosotros debemos estar preparados para defender nuestro territorio Esequibo bajo todas circunstancias. Y cuando yo les digo que ojalá no se llegue a ese extremo, de hacer presencia efectiva en nuestro territorio, esa es una opción que no debemos tomar, que no debemos descartar. Yo no estoy hablando de guerra, ni estoy hablando de invasión, porque jamás sería una invasión. Que uno no invade lo que es propio, creo que eso se entiende, ¿no? Pero hacer presencia de ciertos puntos estratégicos y ocupar ciertos puntos estratégicos que todos sabemos más o menos cuáles son en el territorio Esequibo como una respuesta contundente ante los abusos de Guyana y ante pretender desconocer el acuerdo de Ginebra, yo creo que esa es una respuesta apropiada. E inmediatamente invitar a Guyana a negociar. Pero esa es una visión que esperemos a ver qué pasa en el futuro. Pero hay que estar preparados para esa opción. Sin lugar a dudas. No puede tomar nada por sorpresa. Ok. Muchas gracias, doctor Ruano. Bueno, habiendo escuchado la presentación que usted hizo de que en la Corte Internacional de Justicia requiere el consentimiento expreso y explícito de las partes involucradas en la disputa, ¿por qué? Y tomando eso en cuenta y sabiendo además que Guyana pretende, ya por un lado ya ha hecho todo lo que ha podido por los últimos 50 y pico de años para desconocer el Acuerdo de Ginebra y tomando en cuenta también que que quiere usar un veredicto favorable para con eso desconocer, no solo desconocer, sino desligarse completamente del Acuerdo de Ginebra. Suponemos, no sabemos. Pero por ahí bueno, vamos. sí, pero ¿por qué? Pero el punto es que ya el hecho de haber ido a la Corte Internacional de Justicia sin la aprobación de Venezuela, sin el consentimiento de Venezuela y además teniendo el Acuerdo de Ginebra, contraviene el Acuerdo de Ginebra por un lado y además viola los estatutos de la Corte. Entonces, ¿por qué no sería buena idea para Venezuela denunciar tanto a Guyana como a la Corte de una vez por esas violaciones? Yo te entiendo. La denuncia que Venezuela le haría a la Corte y a la decisión que sería en el futuro, pero ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ahí es donde habría que denunciar a la Corte, pero eso es una posibilidad en el futuro. Sin embargo, un país puede ir solo a la Corte. ¿Por qué no puede? Guyana podía ir a la Corte. Vale, aquí por eso vámonos al propio estatuto. Para no estar nosotros a veces especulando, suponiendo cosas, todo está escrito. Mira lo que dice acá. Guyana, mira, voy a leer esta parte, disculpa que te lo consigo un momentico, tengo marcado algunas cosas aquí. Opiniones consultivas. A partir del artículo 65 del Estatuto de la Corte, dice, la Corte podrá emitir opiniones consultivas, y eso lo puede hacer un país de manera unilateral. Un país puede ir solo a consultar la opinión de la Corte sobre cualquier cosa, eso no es ningún problema. Porque no lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Lo que no puede hacer un país es llevar obligado a otro que no acepta la jurisdicción, y mucho menos en un caso tan delicado como es una controversia territorial, asumir que el otro país está obligado a atender una demanda cuando no reconoce la jurisdicción y cuando esa demanda se fundamenta en hechos absurdos. Porque en todo caso, en las opiniones consultivas, aquí lo dice, te lo voy a leer, la Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica a solicitud de cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas. En todo caso, cualquier país. Y aquí, entonces, si eso es así,
pues Guyana puede perder el tiempo, gastar su dinero, porque eso le cuesta plata a Guyana, seguramente, pedirle una opinión a la Corte sobre si ese laudo es válido o no es válido. ¿Y por qué no lo va a poder hacer? Tranquilamente lo puede hacer. Es problema de ellos. Lo que no debe hacer Venezuela, y no lo ha hecho, estoy seguro de que no lo hará, es haber caído en esa trampa. Era una trampa pero cantada. Había que verlo pero clarito. La trampa era que Venezuela se fuera junto con Guyana a nosotros también a litigar en la Corte si el laudo es válido o no. Por favor, señores, ¿por qué estamos hablando? Es una trampa pero pueril, una trampa tonta. Eso es lo que no hizo Venezuela. Nosotros ya no necesitamos probarle a nadie que el laudo es válido o no. El laudo no sirve porque el Acuerdo de Ginebra, repito, obliga a buscar una solución distinta al laudo. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice el propio Acuerdo de Ginebra. Entonces Guyana, bueno, ellos se fueron a buscarlo, pero no sé, a perder el tiempo allí, diría yo, porque vuelvo y repito, decida lo que decida la Corte, porque nosotros no sabemos si la Corte va a decidir que el laudo no es válido. A lo mejor dice que no, y sería lo más lógico porque ellos no lo van a poder argumentar. La Corte dice que el laudo no es válido, entonces ¿qué va a hacer Guyana? Planteémonos el otro escenario. La Corte decide, mire señores, ese laudo es imposible de validarlo porque las cantidades de irregularidades que hubo allí, eso, olvídense de ese laudo no se puede validar como un hecho jurídico sustentable, ese laudo no es válido, con semejantes irregularidades que hubo allí en ese momento. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿qué va a hacer Guyana? Entonces, ahora sí van a negociar, ahora sí se van a sentar seriamente a cumplir lo que han debido cumplir desde hace más de 50 años. Eso es lo que yo quisiera saber, yo tampoco tengo la respuesta, pero vuelvo y repito, decida lo que decida la Corte. Eso no afecta para nada, repito, el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra queda igualito. La interpretación fraudulenta que pretenda hacer Guyana del Acuerdo de Ginebra debe Venezuela estar preparada para denunciarlo. Y eso ya lo sabemos. Que Guyana no quiere cumplir el Acuerdo de Ginebra, eso no es nada nuevo. Tiene 53 años incumpliendo el acuerdo. Entonces, ¿cuál es la novedad? Que Venezuela no siguió, bueno, Guyana se dio cuenta que Venezuela no le siguió el paso. Hubiéramos ido como locos desesperados a litigar en la Corte siguiendo los parámetros y vuelvo a decir, y bailando al son de la música de Guyana. No, imagínate nosotros ahorita a estas alturas de la historia, en el año 2021, en la Corte Internacional de Justicia, presentando pruebas sobre si el laudo es nulo. ¿Tú te imaginas semejante atrocidad? ¿Cómo vamos a caer en semejante cosa y en semejante retroceso? Imposible, imposible. Yo hasta ahora he visto muy coherente y los comunicados, repito, que estaba enviando la Cancillería, que han marcado más o menos lo que hay que decirle a la Corte y yo creo que está muy clara y muy precisa y está estrictamente apegada a derecho la posición del Estado venezolano con relación a la demanda de Guyana y con relación a su no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte, que no es, repito, por este caso. Es una posición del Estado venezolano histórica, desde siempre. Venezuela no reconoce y nunca ha reconocido la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Está en pleno derecho de hacerlo en el ejercicio de su soberanía, igual que muchos otros estados no la aceptan. Y repito, la única manera que podría la Corte actuar con la autorización de los dos países, ambos, Venezuela y Guyana, podrían solicitarle a la Corte que decida ex aequo et bono, creo que ya lo expliqué. Es un mecanismo que la Corte decidiría sobre la base de la equidad y del equilibrio, o sea que cumpliría con el arreglo práctico y satisfactorio. La única manera que la Corte actuaría es sobre los parámetros del Acuerdo de Ginebra. De lo contrario, no lo puede hacer. Y yo no creo que la Corte, vuelvo a opinar ahora sin tener la seguridad de que la Corte vaya a caer en el exabrupto de ellos ser los promotores de la violación de un tratado internacional como lo es el Acuerdo de Ginebra. Ok, muchísimas gracias, doctor Ruano. Nuestra siguiente pregunta viene de parte de Jesús Moncada. Jesús Moncada, tienes derecho a palabra. ¿Se me escucha? Sí, Jesús, ¿cómo no? Adelante. Bien. Una última pregunta. Usted tocó el tema, si no entendí mal, de que una de las, no es la idea, pero se tendría que llegar, que sería la vía militar. De llegarse a ese escenario, ¿no sería incluso peor para nosotros en vista de que Inglaterra o Estados Unidos puedan intervenir a favor de Guyana? Porque
En ese caso sí sería bastante complicado, porque si la cuestión no se resuelve, así sea por lo militar entre dos naciones, sino que obviamente intervendrían ciertos intereses, nosotros en vista del desprestigio mundial que tenemos, ¿no sería peor para nosotros? Voy, te respondo. Primero, no podemos asumir que la situación interna política de Venezuela en la actualidad, por los problemas internos que tenemos, la situación del gobierno con relación a su situación internacional, sanciones, no sanciones, que no sé qué, todo eso no lo podemos utilizar como un argumento para no defender nuestros derechos de ninguna manera. En segundo lugar, no podemos caer y lo digo por mí también, no lo digo porque por la manera como tú has formulado el interrogante. No podemos caer entonces nosotros en especulaciones de hecho, cosas que no han sucedido, que si, yo nunca utilicé la palabra intervención militar. Que yo sepa, yo no la dije. O sea, que aclaro ese punto. Y si alguien lo interpretó así, no lo sé, pero yo no utilicé ese término. Yo nunca hablé de intervención militar. Yo hablé de hacer presencia efectiva en nuestro territorio, en un caso muy particular, en que quede, luego de todos los mecanismos diplomáticos, no quede otra opción que hacer presencia para poder inmediatamente invitar a la negociación. Eso fue lo que yo dije. Yo no estoy hablando de invasiones, no sería nunca aplicable el término invasión, ni guerra. Y en otro lugar no podemos tener una posición tan fija como que la situación actual de Venezuela, tanto interna como su proyección en la política internacional, va a ser permanente y que esto se quedó así por los siglos de los siglos. La situación de Venezuela puede cambiar en cualquier momento. Sin embargo, uno imaginarse escenarios de que va a intervenir Estados Unidos e Inglaterra a favor de Guyana en un conflicto que se va a armar una tangana monumental. Yo eso realmente yo no puedo discutir sobre ese tipo de puntos, no conduce a nada interesante. Yo no puedo plantear una cosa en esos términos. Eso no creo yo que suceda de esa manera. Lo que sí debe estar preparado Venezuela es para tener las respuestas claras y contundentes que le hagan ver a Guyana que su interés es negociar. Una opción es esa, la de hacer presencia en nuestro territorio, en ciertas áreas y puntos estratégicos, para hacerle ver a Guyana que por favor negocien, que lo que les conviene es negociar, tener buenas relaciones con Venezuela, ser países amistosos y vecinos, que es la conveniencia de todos. Pero esa es una opción que habría que ver si habría, pero hay que estar preparado para eso y que nada nos tome por sorpresa. Escenarios guerreristas, invasiones, guerras, escenarios de intervención militar, yo no he hablado en esos términos y no creo que esa sea la solución tampoco. Esa no es la solución. Aunque agotados los medios de solución pacífico de controversia, según la Carta de las Naciones Unidas, la misma carta habla de otros métodos, pero creo que ese no es el tema que vamos a hablar acá. El Estado se puede reservar en algunas circunstancias, sin embargo, esas son situaciones que solamente puede avalarlas el Consejo de Seguridad. Y en el Consejo de Seguridad jamás se podrían tomar decisiones unánimes contra Venezuela, porque, y si ahora no quiero yo entrar como especulador, es muy difícil que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad se pongan de acuerdo en una decisión que vaya pues contundentemente ir en contra de alguna de las partes. Estoy hablando en general. Por lo general, el Consejo de Seguridad ha sido muy poco operativo, precisamente por esa disposición de la obligatoriedad de que los 5 miembros permanentes estén de acuerdo. Y pero ese es otro tema, ¿no? Ese no es el tema que íbamos a hablar ahora. Entonces, no sé si con eso aclaro un poco la cuestión, ¿no? Tenemos que estar preparados para todo. Aquí nada nos puede tomar por sorpresa. Eso es lo que yo siempre digo. Y yo creo que la cosa, hay que tener paciencia e ir planteando la situación como se va presentando e ir viendo bien cómo se mueve la cosa. Pero nada, aquí no hay sorpresa. Muy bien. Muchas gracias, doctor Ruano. Nuestra siguiente pregunta viene de nuestro amigo el vicecomodoro Luis Inciarte. Inciarte, cómo no, Inciarte. Luis Inciarte, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, doctor Ruano. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. He escuchado con detenimiento su exposición y de cierta manera la comparto. Ahora bien, si Venezuela, no es que esté de acuerdo que Venezuela vaya a la Corte. Mi pregunta es básicamente técnica jurídica.
Si una de las partes no presenta los argumentos para que la Corte, evidentemente, pudiese declarar que el laudo es nulo por todos los vicios que tiene, pero si la parte que tiene que defender, que tiene que presentar cuáles fueron esos vicios, no se presenta, sino que Guyana solamente va a presentar ante la Corte, y eso sería lo que verían los jueces, el lado o el punto de vista de Guyana y no los argumentos de los vicios de nulidad, cómo la Corte va a poder decidir, por ejemplo, que el laudo no es válido por los vicios que tiene, si nadie se los presenta. Esa es la pregunta. Y para finalizar, un comentario para aquellos que piensan en que hay que llegar a un acuerdo práctico y satisfactorio. Por favor, envíenme el número de su vivienda, de donde vivan, de su propiedad, y yo les voy a invadir la casa. Y después que se les invada, entonces como ya yo adquirí el derecho, ahora me tienen que dar una parte. Y entonces yo le tengo que dar un pedacito de lo que era mi casa porque me la invadieron. Eso no puede ser. Así que, en pocas palabras, bueno, escuchad toda su exposición. El punto es que el acuerdo práctico y satisfactorio es que lo que era mío seguirá siendo mío, y si no, lo defenderemos, como usted dice, bajo todos los mecanismos que sean aplicables. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. Bien, en primer lugar, dos cosas, iniciarte. La pregunta o la demanda de Guyana, o la pregunta que le hace la Corte sobre si el laudo es válido o no, es una opinión desde todo punto de vista consultivo. Y ya yo comenté que los estados unilateralmente le pueden consultar una opinión a la Corte. Yo vuelvo a insistir, es que, bueno, tengo que repetir lo mismo. Si la Corte decide, no sé cómo, repito, porque está obligada a sustentar, no es porque simplemente lo diga, bajo tales y cuáles elementos la Corte considera o dice que ese laudo se puede considerar como válido. Okay. Eso no tiene ninguna trascendencia. ¿Por qué? Porque eso no afecta el Acuerdo de Ginebra, porque vuelvo y repito, el Acuerdo de Ginebra no se firmó para validar o no validar el laudo, se firmó para buscar una solución necesaria y obligatoriamente diferente. La trampa de irse a litigar en la Corte sobre si el laudo es válido o no, precisamente es lo que en esa trampa es en la que Venezuela no cayó, seguirle el juego a Guyana. Afortunadamente no se hizo. Es decir, el error más grave del mundo, que nosotros actuáramos en contra del único instrumento jurídico que existe para reclamar bajo la forma de un arreglo práctico y satisfactorio, para reclamar el asunto del territorio que nos fue usurpado por Gran Bretaña, que es la Guayana Esequiba. No tenemos otro instrumento jurídico. Entonces nosotros vamos a actuar en contra del propio acuerdo, entrando a discutir a estas alturas, después de 67 años, el laudo, y después de 53 años que se firmó el Acuerdo de Ginebra, vamos nosotros a retroceder a 1899, hágame el favor, a discutir en una corte allí, llámese como se llame, si el laudo es válido o no es válido. Eso no puede ser. El laudo ya quedó en el pasado, pero es que yo no sé por qué no se acaba de entender eso. Guyana pretende desconocer, no pretende, ha venido durante 53 años desconociendo el Acuerdo de Ginebra, no quiere entrar en la cuestión de fondo, porque ellos quieren quedarse con todo el territorio que Gran Bretaña usurpó, y eso hay que entenderlo. Ahora, eso de que si invadieron mi casa y que no sé qué, y patatín y patatán, bueno, en todo caso, en este caso se trata de que el Acuerdo de Ginebra obliga a negociar una decisión que satisfaga a las partes. Y necesariamente, yo no firmé el Acuerdo de Ginebra. Yo aclaro que yo no soy un defensor a ultranza de ese acuerdo, pero no hay otro elemento. Yo lo hubiera firmado, yo hubiera negociado algo distinto. Pero bueno, ese no es el caso. El acuerdo es ese y hay que apegarse a eso, no hay otra cosa. La fórmula del arreglo práctico obliga a negociar, y negociar es buscar una transacción sobre la cuestión de la reclamación, que no puede ser que alguien se quede con todo. Y necesariamente hay que entenderlo así, gústenos o no nos guste. La recuperación total, absoluta, de los 160.000 kilómetros cuadrados del territorio de la Guayana Esequiba, la recuperación total
a través del Acuerdo de Ginebra no es posible. Eso no es un arreglo práctico y satisfactorio. Que Guyana se quede con todo, que todo el territorio comprendido entre la margen izquierda del río Esequibo y la línea fraudulenta del lado, que todo eso se quede en manos de Guyana, tampoco es posible. Ninguna de las dos son arreglos prácticos ni satisfactorios. De manera que hay que entenderlo de esa manera, gústenos o no. A mí no me gusta el Acuerdo de Ginebra. Por si acaso alguien podría pensar que a mí me gusta ese acuerdo. No, yo hubiera buscado una solución distinta. Yo lo hubiera solucionado con los británicos, que era con quienes había que solucionar. Porque los causantes del problema fueron ellos. Quien le usurpó el territorio de Venezuela fue Gran Bretaña. Estos fulanos de Guyana son los herederos del despojo. Ellos hacen usufructo de lo que le fue sustraído fraudulentamente a Venezuela. Hay que entenderlo de esa manera. Pero estamos en esta situación y hay que enfrentarla en los términos que tenemos, estándonos lamentándonos que si en el pasado hicimos o no hicimos, que si yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho eso. Pero eso sirve para hacer una novela de los llorones, en un culebrón de esos de televisión podríamos hacer con eso, porque eso no sirve, eso no es práctico, eso no sirve para nada. Sirve para, bueno, entender la historia, entender qué pasó, documentarse, aprender bien sobre el caso. Eso está muy bien, yo no rechazo eso, porque si estamos en lo práctico, en lo inmediato, en lo que está sucediendo, hay que asumir el escenario del Acuerdo de Ginebra, que es ese. Gústenos o no nos guste, hay que llegar a una transacción negociada con Guyana, a la cual Guyana no quiere llegar, porque ellos quieren quedarse con todo y eso no es posible. Venezuela no puede permitir que Guyana se quede con todo el territorio que Gran Bretaña le usurpó fraudulentamente a Venezuela. Yo creo que eso tenemos que entenderlo de esa manera. Y lo de soluciones militares, de invasiones, de guerra, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de acciones permanentes y consistentes, presión constante y permanente, que obliga a Guyana a negociar. Y de buena fe, porque los tratados internacionales, como un principio del derecho internacional, se cumplen de bona fide, como se dice en latín. Bueno, de buena fe, Guyana está obligada y ella ha incumplido. Y del consenso se deriva la obligación. Ex consensum advenit vinculum, ese es otro principio del derecho internacional. Del consenso se obliga a la obligación. Guyana está obligada y no se puede zafar del Acuerdo de Ginebra, y ahí están amarrados, aunque ustedes no lo crean. Guyana está amarrada por el Acuerdo de Ginebra. Y Venezuela no va a ser el que le va a facilitar a Guyana que ellos se salgan del Acuerdo de Ginebra. Yo creo que no seríamos nosotros los que vamos a caer en esa trampa e irnos a litigar un absurdo, algo tan absurdo y tan fuera de lugar como irnos a estas alturas a la corte y a presentar aportes o elementos para probar que el laudo no es válido. Eso está fuera de lugar totalmente. Hay que entenderlo, señores, hay que entenderlo de esa manera. Muchas gracias por su atención. No sé si hay otra pregunta. No, en este momento no hay ninguna otra pregunta y lamentablemente se nos acababa de acabar el tiempo. Entonces, bueno, sin más que decir, queremos agradecer a todas las personas que atendieron a nuestro evento del día de hoy. Sobre todo, queremos agradecer a ONSA y a nuestro amigo, el vicecomodoro Luis Inciarte. Sí. Quería comentar algo, que creo que había alguien que había personas que querían hacer comentarios o no sé. Sí, ya no hay tiempo, entonces no. No, sí, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Voy a permitirle a Rajiv Morillo que haga su comentario rápidamente para entonces cerrar el evento. Rajiv, tienes derecho a palabra. Sí, bueno, profesor, voy a empezar con lo que estoy de acuerdo con usted. Y estoy de acuerdo con usted en solamente dos cosas. Primero, que tenemos que pensar en todas las opciones dentro y fuera del Acuerdo de Ginebra, o sea, tenemos que pensar en todas las opciones para la reclamación y la reivindicación del Esequibo. El segundo punto en el que estoy de acuerdo con usted es en que que hay que ejercer una presencia efectiva, real, sobre el terreno, en las adyacencias, en las zonas cercanas al Esequibo y en la medida de lo posible dentro del Esequibo. Estoy de acuerdo con usted. Y no una presencia, digamos, bélica, militar, sino una presencia más bien cívica y social. Y para eso, usted lo conoce bien, está el proyecto del coronel Pompeyo Torrealba, de recuperación del territorio Esequibo, que ojalá se lleve a cabo, ¿no? Y se lleve a práctica. Y creo que es el momento preciso para hacerlo. En todo lo demás estoy muy en desacuerdo con lo que usted dice, y le voy a ir mencionando los puntos. En primer lugar, las opiniones consultivas, eso fue una propuesta
que yo planteé en un evento hace ya unos años con, bueno, con varios estudiosos de la materia, pero las opiniones consultivas solamente la pueden hacer, según el artículo 96 de la Carta de la ONU, cito, la Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados que en cualquier momento sean autorizados por ello por la Asamblea General podrán igualmente solicitar de la Corte opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades. Es decir, Venezuela como país individual no puede pedir una opinión consultiva. Entonces, tendría que tramitarlas a través de la Corte, perdón, a través del Consejo de Seguridad o a través de la Asamblea General. Y en aquel momento, antes de la demanda de Guyana, yo planteé que bueno, se buscara una opinión consultiva sobre el sentido, el alcance y vigencia del Acuerdo de Ginebra. Eso, bueno, no se hizo, ¿no? Entre las muchas cosas que no se hicieron, y llegamos a este punto de la demanda de Guyana y que la Corte aceptó la demanda de Guyana, porque nosotros hemos actuado no solo con el chavismo, sino de antes, con mucha ingenuidad, con mucha negligencia en el tema del Esequibo, y en líneas generales en nuestra política exterior hemos sido, bueno, ingenuos, y además no hemos sido previsores, no hemos tenido la capacidad de prever lo que puede ocurrir o los escenarios del futuro, ¿no? Y en este momento, si vemos lo que puede pasar con el Esequibo, el escenario es nada alentador, o sea, es bastante oscuro lo que nos puede ocurrir. Cuando usted dice que la Corte, que los fallos de la Corte, que se pueden reabrir y que se pueden replantear, eso no es tan así. Leo el artículo 59 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La decisión de la Corte no es obligatoria, sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido. Es decir, la decisión de la Corte sería obligatoria para Venezuela y para Guyana, porque son las partes en litigio y el caso que está siendo decidido. Artículo 60. Bueno, profesor, estoy leyendo el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Aquí de un libro, no, ¿cómo? Es que esto no admite interpretación. La decisión de la Corte no es obligatoria, sino para las partes en litigio respecto del caso que ha sido decidido. Estamos montados a Venezuela la montaron en este juicio, quieran o no, estamos montados. Montaron. Venezuela no fue, lo acabas de decir. Bueno, pero, ok, pero está bien. Está bien, pero está bien, nos montaron en ese caso, y el artículo 60 dice, el fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes. Artículo 61. Solo podrá pedirse la revisión de un fallo cuando la solicitud se funde en el descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo y que al pronunciarse el fallo fuera desconocido de la Corte y de la parte que pida la revisión, siempre que su desconocimiento no se deba a negligencia. Artículo 61, numeral 2. La Corte abrirá el proceso de revisión mediante una resolución en que se haga constar expresamente la existencia del hecho nuevo, en que se reconozca que éste, por su naturaleza, justifica la revisión y en que se declare que hay lugar a la solicitud. Antes de iniciar el proceso de revisión, la Corte podrá exigir que se cumpla lo dispuesto por el fallo. La solicitud de revisión deberá formularse dentro del término de 6 meses después de descubierto el hecho nuevo y no podrá pedirse la revisión una vez transcurrido el término de 10 años desde la fecha del fallo. Entonces, aquí también hay otra cuestión en el articulado del estatuto y del reglamento de la Corte, porque son dos cosas, está el estatuto y está el reglamento. Dice que si hay un país que se niega a acatar el fallo, bueno, el otro país le puede pedir a la Corte, perdón, le puede pedir al Consejo de Seguridad
que actúe en consecuencia y obligue al país, digamos, forajido, renegado, rebelde, a que acepte y cumpla el fallo. Y cuando me refiero a esto, bueno, hay muchos métodos, pero entre ellos está el mecanismo militar. Entonces aquí hay que partir de realidades, de que Venezuela militarmente no tiene la capacidad para oponerse a un fallo de la Corte, ni económicamente, ni diplomáticamente. Entonces estamos en el peor de los escenarios y Guyana nos ha venido llevando a ese peor de los escenarios y estamos en el peor de las circunstancias. Entonces, cuando usted dice que no se puede, que nosotros podemos ignorar el fallo de la Corte y todo aquello, bueno, eso es relativo porque ir o no ir, aceptar o no aceptar el juicio es una decisión política de quien ostenta, de quien tiene la representación en la Corte, que es Maduro, el gobierno de Maduro. Si vamos o no vamos al juicio, bueno, Maduro lo decidirá, pero es preferible ir al juicio, aceptar el juicio e ir al juicio y dar la pelea ya, porque de lo contrario perderemos por inasistencia, perderemos por forfeit, como un juego de fútbol, de béisbol, de basquetbol, de cualquier deporte. Porque si nosotros no vamos, la Corte le va a otorgar todo lo que pide Guyana por simple inasistencia. Y no tenemos la capacidad, lamentablemente, para oponernos a lo que decida la Corte. ¿Qué se puede hacer y qué es lo que pienso yo? Y aquí entra una opinión personal mía. Y creo que de algunas personas que han estado de hace mucho tiempo vinculadas en el tema. Bueno, que hay que aplicar el proyecto de Pompeyo Torres en un futuro. Ahora bien, las sentencias de la Corte, profesor, las sentencias de la Corte tienen un enorme prestigio internacional y es lo que yo he dicho en varios medios de comunicación. Ese prestigio internacional de las sentencias de la Corte es lo que desea Guyana, porque Guyana busca seguridad jurídica para las inversiones. Entonces, si Guyana tiene una sentencia favorable de la Corte, coño, ahí Guyana logra lo que ha buscado desde siempre, adueñarse del territorio, tener una sentencia de la Corte que sería en sí mismo un título sobre la Corte, le estaría dando la propiedad del territorio a Guyana, y con eso Guyana, con esa sentencia, Guyana se la va a presentar a todas las empresas del mundo y todas las empresas del mundo se van a meter ahí porque le van a dar el territorio a Guyana. Otro elemento, otro elemento ahí en el que no estoy del todo de acuerdo con usted, cuando usted menciona que sea una sentencia exequat bono, yo dificulto que en este caso específico del Esequibo se pueda pedir exequat bono porque se está hablando de la validez o la nulidad de un laudo. Entonces, que es el punto central sobre el cual va a decidir la Corte, la validez o nulidad del laudo. Hay unos elementos complementarios, pero el punto central es validez o nulidad de la sentencia de 1899. Y la razón jurídica, ¿se tiene o no se tiene? Es decir, la Corte, basado en equidad, no puede decir, bueno, el laudo es válido hasta cierto punto, o esta parte del laudo sí va y esta no va, y esto así, esto así. Yo eso lo dificulto de que la Corte pueda asumir un juicio así por el hecho mismo de que se está hablando desde la validez o no de un laudo. O sea, es validez o invalidez, no hay un punto medio. Otra cuestión allí es qué tipo de derecho se va a aplicar. Eso usted no lo mencionó, pero lo voy a decir. Eso es el derecho intertemporal. Esto es bastante complicado. De hecho, la Corte sí se metió en camisa de 11 varas, porque esto es bien difícil, bien complejo, porque hay algunos elementos que la Corte tiene que considerar según los criterios y según el derecho y según las decisiones y los documentos de 1899, y otros tiene que hacerlo según los criterios según los criterios del derecho actual, de la vigencia del derecho actual. Entonces, eso sí es bastante complejo. Pero el acuerdo, y aquí ya estoy finalizando, el acuerdo de Ginebra sí ahorita queda en entredicho, sí queda maltrecho, y Guyana logró lo que quería sobre el acuerdo de Ginebra. Guyana logró la interpretación que buscaba el acuerdo de Ginebra, que era probar si el laudo es válido o no, y es lo que decidió la Corte, pues la Corte decidió
que el fin último, que el objetivo principal del Acuerdo de Ginebra es la validez o no del laudo. Y le dio la potestad y la autorización a que el secretario general podía decidir, como le viniera en gana, cuál era el mecanismo para la solución. Y el juicio va, y el juicio seguirá, y la Corte decidirá, a menos que, y esto usted lo mencionó, es cierto, se lo reconozco y es válido, que haya una solución negociada por fuera de la Corte de aquí no sé, de aquí a un año, 2 años, de aquí a que la Corte sentencie, que por fuera de la Corte haya una negociación extrajudicial y entonces, bueno, por esa negociación extrajudicial no haga falta seguir adelante con el juicio. Eso es una posibilidad, pero yo dificulto que Guyana lo asuma porque ha obtenido una gran victoria y están confiados de que pueden obtener una gran victoria. Y yo creo que lo más probable es que Guyana gane el juicio en la Corte Internacional de Justicia porque los tipos han hecho una labor diplomática, han hecho una labor jurídica también importante que Venezuela no la ha hecho y que además Guyana tiene ahorita una serie de elementos a su favor que Venezuela no lo tiene. Entonces nosotros tendríamos que prácticamente desde cero emprender una labor también diplomática, una labor jurídica, etcétera, etcétera, cuando Guyana nos lleva una ventaja ya de por lo menos del 2018, ¿no? Y nosotros nos hemos quedado en el aparato. Aún así, yo no descarto que pueda haber una solución negociada entre Guyana y Venezuela por fuera del juicio en la Corte. Pero lo dificulto, no solo porque Guyana ha obtenido una victoria en la Corte, sino también porque Venezuela tiene pocos elementos que obliguen a Guyana a negociar a estas alturas, pocos argumentos o pocos elementos que podamos esgrimir para que Guyana negocie con nosotros, porque no tenemos fuerza militar, no tenemos fuerza económica, no tenemos fuerza diplomática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, decir ahí, y con esto termino, que usted diga bueno, que la Corte puede decir y puede sentenciar y el Acuerdo de Ginebra no queda, sigue igual, no es cierto, porque acuérdense que el Acuerdo de Ginebra es un acuerdo de procedimiento, o sea, es un acuerdo para llegar a un acuerdo, que nunca se ha llegado a ese acuerdo definitivo, y por eso es que Guyana se cansó y se dio cuenta que la situación ya no le convenía y entonces por eso buscó la Corte. Y el Acuerdo de Ginebra ahora queda disminuido precisamente por la sentencia de la Corte que le da la razón a Guyana de la interpretación de cuál es el objetivo el objetivo del Acuerdo de Ginebra. Bueno, es lo que quería decir. Voy a decir 2 cositas nada más. Yo te invito a que te leas el Acuerdo de Ginebra. Me da la impresión de que tú no lo conoces. El Acuerdo de Ginebra, mi querido amigo Najib, con todo el aprecio que te tengo, precisamente se firmó el Acuerdo de Ginebra precisamente para dejar atrás el laudo. Y eso es lo que dice el Acuerdo de Ginebra. La búsqueda del arreglo práctico y satisfactorio de la controversia deja por fuera. El laudo se acabó. Guyana no, Guyana pretende y siempre ha pretendido, por eso es que nunca se ha llegado al acuerdo, porque ellos no lo quieren cumplir. Ellos no quieren cumplir el Acuerdo de Ginebra y eso no es ninguna noticia. Eso es cierto. Que tú digas que la Corte Internacional de Justicia va a sentenciar que si el laudo es válido, ¿tú crees que la Corte tiene capacidad jurídica para violar un tratado internacional, para pasarle por encima? Eso no puede ser, chicos. El Acuerdo de Ginebra no está disminuido, ningún tratado está disminuido. ¿Dónde sacas tú semejante cosa? El Acuerdo de Ginebra tiene unos parámetros, tiene unos artículos y tiene unas obligaciones y tiene unos mecanismos de solución. El Acuerdo de Ginebra está ahí igualito que el 17 de febrero de 1966. No se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido? Ya sabemos por qué. Porque una de las partes no lo quiere cumplir y ha sido su política de Estado. El Acuerdo de Ginebra no puede ser interpretado como que el objetivo es validar o no validar el laudo, pero por favor, si eso precisamente se firmó porque el laudo quedó atrás, el propio Reino Unido reconoció por la firma del Acuerdo de Ginebra que la búsqueda del arreglo práctico y satisfactorio, el propio Reino Unido puso en entredicho, aunque no lo hubiera dicho tajante y directamente, que el laudo ya no puede ser la solución y no lo puede ser. No hay corte de ninguna corte por ningún lado que pueda entonces sentenciar algo de una manera tan aberrante. No sé cómo, no digo que sea aberrante lo que tú dices, no quiero utilizar ese término, pero no, es una aberración total interpretar al revés. Absolutamente lo que no dice el Acuerdo de Ginebra es lo que va a decir la Corte y eso hay que aceptarlo. No, por favor, eso no es posible, chicos. Eso no,
Eso no puede ser, mira, y te Bueno, vuelvo pero a fue lo que Ya decidió va, la ya va, pero Corte. déjame No, hablar. no nos gusta, pero fue lo que Artículo decidieron. 36, ese no lo dijiste, numeral 2. Necesitaste un poco de artículos allí del Estatuto de la Corte con unas interpretaciones allí que yo no comparto en muchas de ellas. Artículo 36, numeral 2. Y lo vuelvo a decir, los estados partes en el presente estatuto, por supuesto que todos los países, el ser parte no implica reconocimiento de la jurisdicción de la Corte. Creo que ya lo dije. Los estados partes en el presente estatuto podrán, estoy leyendo el numeral 2 del artículo 36, podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria la jurisdicción de la Corte en las controversias de orden jurídico, etcétera, etcétera. De manera que depende de que el Estado declare o no que reconoce la jurisdicción. De manera que no hay ninguna obligación de reconocer a la Corte, porque yo no entiendo cómo se sigue insistiendo en que Guyana llevó a Venezuela como niño obligado, como esos niños que los regañan y los jalaban por los orejas. Ahí vamos nosotros arrastrados por Guyana a la Corte. Y que y Venezuela tiene que litigar en contra del propio Acuerdo de Ginebra. Eso es algo que eso no puede ser. Eso yo, sinceramente... Bueno, pero es que eso fue lo que pasó. Yo no tengo No esa... es que no y no es tan puede ser, es que eso fue lo que pasó, porque Guyana se aprovechó de la debilidad y se movieron bien y lo lograron. No. Bueno, yo no sé, o sea, que nos enfrasquemos tú y yo en que tú dices una cosa y yo digo otra, no va a llegar a nada definitivo. Yo respeto tu opinión, igual que te tengo aprecio y te conozco de hace tiempo, pero simplemente yo no comparto en muchos aspectos de tu opinión. Yo creo que no es así. Venezuela es un Estado soberano, que tiene elementos para defender sus derechos y que lo sabrá hacer en su momento. Yo dudo, sinceramente, que la Corte Internacional de Justicia vaya a sentenciar o vaya a pretender pasarse por encima y violar descaradamente un tratado internacional cuyo objetivo está bien claro y bien específicamente escrito allí, como lo es el Acuerdo de Ginebra, y vaya a pretender que la Corte no tiene capacidad jurídica para violar un tratado internacional. Y con eso pretender que una de las partes va a quedar entonces contenta. Eso es absolutamente antijurídico, eso no puede ser. Yo, sinceramente, estoy a la expectativa, vamos a ver qué pasa, y hay que estar preparado, eso sí, para cualquier escenario que se pueda presentar allí. Aquí nada nos puede tomar por sorpresa, y repito, irnos a litigar sobre una cosa que se superó con el Acuerdo de Ginebra es absurdo. Nosotros no tenemos por qué estar demostrando en ninguna corte que si el laudo es válido o no es válido. Eso ya lo logramos el 17 de febrero de 1966. Sí, pero se logró no se entiende. Bueno. Se logró en el Acuerdo de Ginebra del 66, pero no se logró un acuerdo definitivo. Y por no lograrse un acuerdo definitivo en la democracia y con Chávez y hasta antes del 2018, es que Guyana nos metió la demanda porque ya el status quo no les convenía. El no se ha cumplido porque un país no quiere cumplir, no ha habido voluntad de cumplimiento. Se trata de Guyana. El problema no es que el Acuerdo de Ginebra no sirva. El Acuerdo de Ginebra no tiene lapso. Y no vence tal día. Señores, disculpen. Señores, miren, esta conversación es sumamente interesante porque es un tema sumamente álgido. Yo sé porque yo lo vivo todos los días siendo parte de la Fundación Venezuela Esequiba y bueno, pero lamentablemente tenemos que cerrar el evento. Por supuesto, Rajiv y el doctor Ruano pueden continuar esta conversación aparte y bueno, queremos agradecerle a Rajiv sus comentarios precisamente para traer una opinión diferente y que nos ayuda a entender por qué sí o por qué no y cada parte tiene razón o no. Entonces, bueno, con eso voy a cerrar el evento. Quiero agradecer muchísimo a la organización ONSA, a la Asociación Civil ONSA y a nuestro gran amigo, el vicecomodoro Luis Inciarte, por prestarnos su cuenta de Zoom hoy y por todo el apoyo que siempre nos presta. Quiero agradecerle a todas las personas que vinieron y estuvieron en este evento hasta este momento, sobre todo a Rajiv Morillo por sus comentarios bastante constructivos y a personas como Jesús Moncada con sus preguntas bastante constructivas. Y por último, pero definitivamente no menos importante, quiero agradecer al doctor Ruano, quien por tercera vez ha venido con nosotros a realizar entrevistas sobre el tema de la reclamación. La entrevista de la semana de la pasada fue del Protocolo de Puerto España y el Acuerdo de Ginebra, y hoy fue de la Corte Internacional de Justicia y de la situación actual de la reclamación. Con eso,
Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Este es un tema que ciertamente no ha terminado, que nos tiene a todos al borde de nuestras sillas, a la expectativa, sumamente ansiosos sobre qué va a pasar, pero bueno, ya es mejor no contar los pollos antes de nacer y veremos qué pasa próximamente. Sin más que decir, muchísimas gracias, doctor Ruano. Muchísimas gracias, vicecomodoro Luis Inciarte. Muchísimas gracias, Rajir. Y con esto me despido. Hasta luego.